¿Qué tal, hermanos? Buenos días. ¿Se escucha bien? Qué alegría. Qué frío que hace, ¿no? ¿Tienen frío? Hace bastante. Creo que hoy es el día más frío del año, ¿puede ser? ¿Podría ser? Ya lo dijimos 2 o 3 veces. Nos vamos superando. Qué lindo hubiera sido poder inaugurar nuestras estufas. Un día así estamos todos llorando por los rincones, tristes porque falta ese trámite. Pero bueno, ya va a estar. Cuando Dios quiera, como dijiste vos, Eli. Creo que no falta nada. Así que bueno, vamos a tener nuestra... Porque esta es nuestra casa. Entonces cuando nos falta algo en nuestra casa lo sentimos todos, ¿no? Y está bueno que sea así. Bueno, qué lindas las lecciones que aprenden los chicos. Qué bueno que hoy tenemos batutero de lujo, un batutero solista. A veces tenemos algún improvisado, como yo. Bueno, ahí estamos. Gracias por la colaboración a la gente de la plataforma. Hace 15 días, tuve una experiencia interesante. Fui designado para formar parte por la Junta, a sugerencia del pastor, pero por la Junta, de una reunión del CAOP. ¿Alguien sabe lo que es el CAOP? Perfecto. Ahora nos vamos a enterar. El CAOP es Consejo Asesor para Obreros Voluntarios. ¿Qué es eso? Es un lugar, una comisión donde se decide qué hacer con un fondo específico que hay en la asociación, digamos, para fines determinados. ¿Conocían esto ustedes? Así cada distrito, luego de deliberar y de votar, presenta un proyecto al Consejo, al CAOP. Y con un fondo determinado se destina una cantidad para cada proyecto. El Consejo es soberano. ¿Qué quiere decir esto? El Consejo decide a qué proyecto apoyar, con cuánto dinero del disponible, proporcional o igual para todos. Y ahí estaba yo. Yo creía que tenía que defender nuestro proyecto, que es, ustedes ya saben, terminar con la ex cancha de vóley, de básquet, de fútbol, allí, que en este momento está prácticamente en malas condiciones de poder ser usada. Y entré con ese objetivo a la reunión, pero iba a recibir una lección. Y de hecho, creo que cada una de las personas que estaba ahí entró con ese objetivo, ¿sí? a ese recinto, con una idea similar. Pero a medida que se iban presentando los proyectos y que cada uno iba contando cosas de su iglesia, vi que cada uno merecía tanto como el nuestro. Especial atención, incluso más. Y entendí entonces que no se trataba de defender el proyecto de cada uno, sino de otra cosa, de hacer justicia con cada proyecto.
Entonces un hermano presentó que había para su iglesia baños precarios y querían arreglarlos. Otro hermano presentó, otra iglesia, siempre de cada distrito, reemplazar con el espacio que estaba ocupando el bautisterio, hacer más grande su iglesia. Otro hermano de otra iglesia presentó el proyecto de agrandar el techo de su iglesia para que puedan caber más personas. Otra iglesia necesitaba su medianera, y así sucesivamente cada una de las cosas. Todos eran buenos, pero no todos podían tener lo que querían. Al menos no todo lo que querían. ¿Qué pasó en la reunión? 2 veces los proyectos más grandes, entre los que estábamos nosotros, fuimos cediendo para los proyectos más pequeños. Ese espíritu reinó en ese lugar y fuimos favorecidos. Hubo proyectos que se apoyaron totalmente y conseguimos una buena cantidad para nuestro proyecto, que era seguir adelante con el piso con un fin básicamente misionero, porque para eso tiene que estar. Cualquier cosa que nosotros hagamos en la iglesia tiene que tener un fin misionero, tiene que tenerlo. Cuando les puedo mostrar, poneme ¿se puede proyectar? Este es el Excel que nos presentaron los administradores. Es nada más que un dato anecdótico, pero para que ustedes vean. Había un dinero disponible, que de paso ese dinero sale de un excedente de nuestras ofrendas sueltas, ¿no? Se junta todo eso y esta vez, bueno, fueron estos proyectos los elegidos. Esa cantidad que ven en rojo es lo que nosotros necesitábamos para nuestro proyecto. Y ahí están las cantidades que necesitaba cada una de las iglesias. Y seguí más para así, un poquito más. Y esta cantidad que está en azul es lo que terminó para cada proyecto. Fíjense que hay uno que directamente no está, porque la asociación decidió sacarlo de otro fondo y lo eliminó de este excedente de ofrendas. Y algunos proyectos fueron apoyados casi en su totalidad y nosotros recibimos, lo que ustedes ya saben, esa cantidad. Está bien, gracias. Esto, cuando yo entré allí, me vino la imagen, en serio, me vino la imagen del aposento, por varios motivos. Allí, en ese lugar, estábamos todos. Cuando yo entré estaban todos. Yo llegué último, y así como Juan, ¿sí? Yo llegué y me puse al lado del administrador. Yo conocía al contador y me puse ahí al lado. No sé por qué, pero bueno, como lo conocí en el Congreso, entonces tal vez presionando un poquito, no sé. Claro, porque cuando yo entré tenía ese objetivo, después cambió. Así como Juan, ¿no? Y en el aposento alto pasó más o menos lo mismo. Esto es anecdótico, y yo creo que un buen espíritu estuvo reinando en esta reunión que les estoy contando. Y me vino esa imagen, y así como estábamos nosotros, así estaban cada uno en el aposento alto, en la suya.
cada uno estaba pensando una cosa distinta. Y ahí estaba Pedro, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ir buscando algunos versículos. Ahí estaba Pedro pensando en alguna cosa. Vamos a buscar en el Evangelio de Juan, el capítulo 13. Ahí estaba Pedro haciendo preguntas, ¿sí? Él siempre iba primero, ya lo sabemos a eso. Y estaba haciendo preguntas. Y hay preguntas correctas y hay preguntas incorrectas que podemos hacer. Pedro, en principio, allí en el capítulo 13, versículo... vamos a leer desde el 31. Cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros ahora: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Después de eso le dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Esto estaba diciendo Jesús en el aposento alto, y ahí estaban todos los discípulos. Y Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Pregunta incorrecta. Jesús le respondió: a donde yo voy no me podés seguir ahora, mas me seguirás después. Pedro le volvió a preguntar y le dijo: ¿por qué no te puedo seguir ahora? Jesús acababa de decirle a los discípulos, el versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Pero Pedro se había quedado con la otra aseveración. Me voy, a donde yo voy, usted... Señor, ¿a dónde vas? Preguntas incorrectas. ¿Por qué no te puedo seguir? También estaba Tomás allí, pensando en su tema. Tenemos en el capítulo 14, versículo 5, dice, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Les estaba diciendo: no se turbe vuestro corazón. Su corazón estaba, por supuesto, y cada uno estaba pensando en una cosa distinta. ¿Está fallando, me parece a mí? ¿Lo cambiamos o lo...? ¿Está soplando? Bueno, a ver si lo ponemos un poquito más lejos. Y si no, agarro el otro, no hay problema. No, ponemos el otro directamente. Sí, lo dejo. Vale. Tomás, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podremos saber? Y como respuesta a eso, Jesús, ¿qué le dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. También estaba Felipe. Felipe, ¿qué le dijo? Señor,
muéstranos al Padre y con eso, o sea, una más y no molestamos más. Muéstranos al Padre y con eso nos basta. También estaban Juan y Jacobo. Esos que habían pedido. De paso aquí, cada que se habla de Juan, en el Evangelio de Juan, ¿sí? Se dice ese discípulo al que Jesús amaba. Juan mismo dice ese discípulo al que Jesús amaba. Él se refería a sí mismo como de esa forma. Juan y Jacobo le habían pedido hacía días, tal vez, muy poquitos días. Ahí estaban sentados a los lados de Jesús, muy cerca. Dice el Evangelio que estaban recostados sobre el hombro de Jesús. En realidad esa era la forma que tenía el aposento, ¿no? Posiblemente haya sido un triclinion, que se llama, que era como una especie de U al revés, donde cada uno estaba apoyado uno sobre el otro. Por eso Juan estaba apoyado sobre el hombro de Jesús. Hacía muy poquito tiempo que Juan y Jacobo, dice un evangelio que la mamá de Juan y Jacobo se presentó a Jesús en el capítulo 18 y le dijo: Señor, puedes, en Mateo 18. Y también se relata en Marcos, pero Marcos dice que fueron directamente ellos. Así que es posible que la madre los haya presentado. Eran parientes de Jesús. Eran parientes de Jesús. Los había presentado y le dijo: ¿pueden estar uno a la izquierda y otro a la derecha en tu reino? Cada uno estaba en la suya. Y después en Mateo capítulo 20, si me quieren ir siguiendo, vamos a leer varios versículos. 20, desde el 20 en adelante. Bueno, allí cuenta la historia de cómo se presentaron allí, ¿no es cierto? Y él les dijo: ¿pueden beber el vaso que yo voy a beber? Y ellos dijeron: sí, podemos. Ya sabemos lo que les dijo Jesús: no pueden, todavía no pueden. Y ahora estaban allí a los lados y estaban discutiendo quién es el mayor. Habían estado discutiendo también. Y en Marcos, como les dije, se presenta como que fueron directamente los discípulos. ¿Quién es el mayor? Pregunta incorrecta. ¿Pueden estar en tu reino uno a la derecha y otro a la izquierda? ¿Podemos estar, como dice Marcos? Pregunta incorrecta. ¿Por qué decimos pregunta incorrecta? Porque no sabían lo que pedían. Jesús mismo dice en el versículo 22 del capítulo 20 de Mateo, palabras de Jesús, dice: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso? Cuando escucharon esto a los discípulos,
se enojaron con ellos. Claro, ¿qué dije? Versículo 24, de ahí del mismo capítulo. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. ¿Qué pasa? ¿Te estás queriendo adelantar en el reino de los cielos a nosotros? Este es el espíritu que estaba reinando entre los discípulos. Claro, tal vez envalentonados posiblemente por lo que había pasado antes, ¿no? Una hojita para atrás en la Biblia encontramos la historia del joven rico y las conclusiones que sacó Jesús sobre el tema del joven rico. Entonces les dice a los discípulos, versículo 23 del 19, si me quieren seguir: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Conocemos esto. Entonces sus discípulos se asombraron en gran manera y decían, otra pregunta: ¿quién pues podrá ser salvo? Pregunta correcta, pero por las razones incorrectas. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué tendremos? ¿Cómo les contesta Jesús? ¿Sí? No habían entendido nada, porque cuando ellos escucharon lo que Jesús le dijo al rico, ellos creían, tenían en la cabeza el pensamiento judío de esa época, que los ricos eran bendecidos por Dios, y estaban cerca de Dios. Eso pasaba con los sacerdotes, con los escribas, y los pobres y los enfermos y los mendigos estaban todos recluidos de la gloria de Dios. Eso estaban pensando. Entonces Pedro, los discípulos, dice, oyendo esto se asombraron y preguntaron: ¿quién pues podrá ser salvo? Si el rico no puede ser salvo, entonces ¿quién podrá ser salvo? Y entonces Jesús les dice, claro, Pedro también le había dicho: Señor, dejamos todo nosotros para seguirte. ¿Qué recompensa tenemos? Pregunta incorrecta. Jesús le dice: de cierto os digo que en la regeneración, sí, en su gloria, porque cuando habla del reino, habla de la primera venida, ¿sí? Cuando Juan el Bautista se presenta, el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? El reino de los cielos. Cuando habla de la segunda venida de Cristo, habla de la gloria, de la glorificación, de la regeneración, etc. Entonces Jesús les dice: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ¿ven? Vosotros, que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus. Eso les quedó. Sobre todo el que preguntó: Señor, dejamos todo. Tal vez envalentonado con esto, Juan y Jacobo le dijeron: ¿podemos estar en esos tronos que vos decís? ¿Podemos estar uno a la izquierda y otro a la derecha? Ya no era solo en la mesa y en un trono, sino que querían estar al lado de Jesús en ese trono. Como decíamos recién, no habían entendido la lección del joven rico, y ahí estaban todos los discípulos, cada uno con sus intereses particulares en primer lugar, cosa que también puede pasar en nuestra iglesia. ¿Qué faltaba en ese lugar? Estaba Cristo, pero ¿qué faltaba? ¿Cuáles son las preguntas correctas que podemos hacer? La pregunta correcta. ¿Y cuál la respuesta?
Sí, Cristo es la respuesta, ¿no? Hace unos años, hace bastantes años, creo que fue la iglesia bautista, me parece, que pintaba en grandes murales, alguno de ustedes se va a acordar, Cristo es la respuesta. ¿Alguien vio algún mural pintado de esa forma? Hoy ya no se ven, ¿no es cierto? Pero en la década del 70 y 80 era muy común. Creo que fue una iniciativa de la Iglesia Bautista. Y bueno, yo estaba en Paraná y en todo el paredón, cerca de la Iglesia del Este de Paraná, si conocen, en todo el paredón del hipódromo, por calle Almafuerte, para entrar a la Iglesia del Este, había un cartel pintado, pero con unas letras de más de 1 metro. Cristo es la respuesta. Y alguien con un poco de humor, ¿sí?, le puso chiquitito abajo así, ¿y cuál es la pregunta? No creo que haya sido un cristiano sincero. Creo que ha sido una persona que quería ridiculizar la esperanza de la gente que había pintado eso, pero no importa. Pero a muchos los hizo pensar. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo se justificará el hombre ante Dios? ¿Cómo se hará justo al pecador? Estas preguntas las encontramos en un libro maravilloso, chiquitito, cortito, que se llama Camino a Cristo. En realidad yo quería terminar este mensaje que lo empecé hace varios años, hace más de 1 año, en pandemia. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo los capítulos un día, una semana, a la mañana, a las 7 de la mañana, del Camino a Cristo? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de eso? Sí, Dani se acuerda, gracias. Había 7 conectados a las 7 de la mañana y no había iglesia, era presencial, era por Zoom. Y a mí me tocó este capítulo. Y yo dije, esto no puede quedar así. Hay más para decir sobre esto. Esas son las preguntas correctas. ¿Cómo se hará justo el pecador? ¿Y cuál es la respuesta? La que pintaban. Cristo. Solo por medio de Cristo, dice Elena de Huay, ahí en el capítulo 3 del libro Camino a Cristo, dice, solo por medio de Cristo podemos llegar a la armonía, ¿sí?, con Dios y con la santidad. Entonces se hace la segunda pregunta correcta. ¿Cuál es? ¿Cómo iremos a Cristo? Muchos seguramente hacen esta pregunta. Y ahora estamos preguntando bien. Es la misma pregunta que hicieron ¿en dónde? En Pentecostés. En Hechos 2, si alguien lo quiere leer, así no escuchan tanto mi voz, por ahí escuchamos una distinta. Hechos 2 y los versículos 36 y 37. ¿Quién lo quiere leer? La lectura no sale por red, pero no importa. Habría que acercarle un micrófono. ¿Quién lo tiene para leerlo? Sí, dale. Por lo tanto, que toda la casa de Israel sepan con absoluta seguridad que a este Jesús, a quien vosotros glorificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Para un poquito. A claro, Pedro este es el discurso de Pedro. Y cuando
Después de todo su discurso, no vamos a hablar de eso porque es otro sermón, es otra cosa. Le dice, sepan ustedes que este Jesús, y le da dos títulos, le da el título de Señor y el de Cristo. Cuando dice Pedro que es el Señor, ¿qué está diciendo? Que es el dueño. ¿Y qué más? Que es el creador. ¿Vieron dónde lo está poniendo? ¿Sí? ¿Y qué más dice? Aparte de Señor, es el Cristo. ¿Qué es el Cristo? ¿Qué nombre le pusieron en griego? Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo. ¿Qué significa Cristo? ¿Qué significa Cristo? Mesías. Así que es el dueño de todo, es el creador y es el Mesías. Ese es el mensaje de Pedro ahí en Pentecostés. Entonces, versículo 37. Al oír esto, se dolieron de corazón y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Esas son las preguntas correctas. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué faltaba en el aposento alto? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Seguí leyendo. La primera palabra del versículo siguiente. Pedro contestó: arrepentíos, Ahí. sed bautizados. Ahí nomás. Arrepentíos. Esa es la respuesta. ¿Qué faltaba en el aposento alto? Estaba Cristo. Habían ido a Cristo. Pero no había arrepentimiento. ¿Cuál fue la primera palabra que registra Mateo que Juan el Bautista dijo para comenzar con su ministerio? ¿Qué dijo? Cuando salió Jesús de la tentación y comenzó su ministerio, ¿cuál fue la primera palabra que dijo? Arrepentíos. Si nos falta el arrepentimiento, nos falta todo. Y Pedro, léelo, ya que lo tenés ahí, Hechos, ya no el 2, en el 3, versículo 19. ¿Qué dice? Le agrega algo más. Así, arrepentíos y convertíos. Ahí está. Arrepentíos y convertíos. ¿Es importante el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Cuál es la verdadera naturaleza del arrepentimiento? Lo dijimos en pandemia, pero había 7 conectados. Ahora somos algunos más. Vamos a ver lo que no es. Y para saber cuál es el verdadero arrepentimiento, vamos a recorrer una pequeña galería de personajes bíblicos que parecía que se habían arrepentido. Arrepentirse, el arrepentimiento viene de una palabra griega, no lo vamos a decir tanto, pero que es metanoeo. ¿Qué significa metanoeo? A diferencia de otra palabra parecida, pero que se traduce como remordimiento, que es metamelomai. ¿Qué es la metanoia o el metanoeo? ¿Qué es eso? Perdón, la palabra rara, no suena extraño a nosotros, pero bueno, es otro idioma. ¿Qué significa exactamente? Pensar en forma diferente después de algo. Eso significa exactamente. Cambiar de forma de pensar. Así que cuando a la pregunta correcta, ¿qué haremos?
cuando se compungieron de corazón, entendieron el mensaje, ¿qué haremos? Arrepentidos. Cambien de forma de pensar después de esto que están escuchando. Cambien el propósito de su vida. El metanoeo incluye un cambio de ideas, nueva dirección de la voluntad. Cambiar el propósito y cambiar tus actitudes. Los judíos tenían clarísimo el tema del arrepentimiento. Todo lo que estaban escuchando ahí, los judíos y los no judíos, pero los judíos lo tenían muy claro. En el Talmud dice cosas muy interesantes, como el motivo por el cual el Mesías se tarda. Recordemos que los judíos nunca reconocieron a Jesucristo como el Mesías, lo que acabamos de decir. Pero en el Talmud dice que si Israel se arrepiente, será redimido. Si no se arrepiente, no será redimido. El Talmud, que son las aclaraciones que hacen ellos sobre los escritos. Y en otro lugar dice, grande es el arrepentimiento porque trae la redención. Y trae pesar por la equivocación, por el pecado, y trae restitución. Ellos agregan siempre que se pueda, ¿no es cierto? Es muy de la época y de los judíos, siempre que se pueda restitución y no repetir el acto. Eso dice el Talmud. ¿Cuál es la verdadera naturaleza del arrepentimiento? Muchos, dice Elena de White, no lo entienden, ¿sí? Dice que no es entristecerse solamente por el pecado. Ese no es el arrepentimiento en el sentido bíblico, ¿sí? Ni siquiera es reformarse externamente, cambiar cosas, reformarse externamente. Dice más, y aquí vamos a ver un poco la galería. Vamos a ver el dolor de Esaú. ¿Conocen a Esaú? Vamos a ver el dolor de Esaú, por haber perdido para siempre, ¿qué cosa? Su primogenitura. Pero unos versículos antes, después de haberla vendido, porque el dolor se expresa cuando cuando Isaac le da la bendición. Pero la Biblia te dice unos versículos antes, así menospreció Esaú su primogenitura. Dolor, amargura, nos cuenta la Biblia y nos dice estas palabras: amarga exclamación de Esaú. Sintió dolor por su pecado, pero ¿fue un verdadero arrepentimiento? También está Balaam. ¿Quién era Balaam? ¿Quién era Balaam? ¿Se acuerdan quién era Balaam? Balaam vivía en Mesopotamia. Balaam era un brujo. Y los enemigos del pueblo de Dios, los moabitas, mandaron a buscar a Balaam para que él maldiga al pueblo de Dios. Esa es la historia de Balaam. ¿Se la acuerdan? Y Balaam conocía perfectamente al pueblo de Dios. Claro, hacía unas décadas nada más, todos sabían, todos los pueblos, los amonitas, los moabitas, los madianitas, los mesopotámicos, todos sabían lo que había pasado en Egipto y cómo con la gloria que había salido el pueblo de Egipto. Entonces querían,
porque ellos consideraban muy seria una maldición de un brujo sobre una persona o sobre un pueblo o sobre un grupo de personas. Entonces, lo fueron a buscar para que maldiga al pueblo de Dios, que vaya y que lo maldiga, porque no podía ser que esté ocupando la tierra y que tenga las victorias que tenía sobre personas mucho más preparadas para la guerra y la conquista de territorio. Y no vamos a contar toda la historia de Balaam, pero Balaam consulta a Jehová. Balaam estaba jugando con fuego, porque sabía quién era el Dios de los israelitas, y le consulta a ver si tiene que ir o no tiene que ir con los madianitas. Y Jehová le dice, ¿qué le dice? ¿Qué le dice Jehová? No vayas. Y después, bueno, hace toda una historia, le dice, pero Señor, me vinieron a buscar de tan lejos, no sé, voy con esto. Bueno, anda. Después conocemos la historia, que Dios utiliza un animal para darle un mensaje a esta persona. Si Balaam hubiera estado convertido, cuando Dios le dice no vayas, no va. Pero Balaam no estaba convertido. Y Balaam sintió temor por su vida, por su seguridad, y confesó su pecado. Pero estaba arrepentido. También está Judas. Y Judas dice una frase que si nosotros la sacamos y la ponemos en un cuadrito, podría servir incluso como obra misionera. Dice, he pecado entregando sangre inocente. Palabras que podríamos haber dicho cualquiera de nosotros. Mandé a mi hermano al frente, no sé, lo que a ustedes se les ocurra. He pecado, confesó su pecado. Tenía metamelomai, tenía remordimiento, pero estaba realmente arrepentido. Y también está el caso de Faraón, y con esto terminamos esta galería. Faraón reconocía su pecado. Fíjense que es un denominador común. ¿Por qué motivos? ¿Por qué causas correctas o incorrectas? Faraón reconocía su pecado y se compungía y estaba incluso para aceptar su castigo. Pero en la medida en que se acababan las plagas, volvía a desafiar a Dios. Así como dijimos, Balaam jugaba con fuego, porque estaba desafiando las leyes del rey del cielo. Decía, voy a consultar a Jehová, a ver si le da resultado a los israelitas, ¿por qué no me va a dar resultado a mí? Todos lamentaban los resultados. Y claro, esa es la cuestión, ¿sí? Pero no todos sentían tristeza por el pecado mismo. Y ahí está una de las claves. Entonces, ¿qué no es arrepentimiento? No es lamentarse por los resultados del pecado, no es entristecerse y reformarse externamente, no es solo el temor al sufrimiento, no es lamentar el sufrimiento antes que el pecado, no es reconocer la culpa. No basta. No es el sentido de condenación y no es reconocer el pecado para escapar del castigo. Bueno, entonces,
¿qué haremos? Preguntaron los de Pentecostés. ¿Qué hacemos? ¿Qué es el pecado? El arrepentimiento. Voy a leer un grafito chiquitito ahí en este librito. Cuando dice pero cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, de paso en este libro, en este capítulo, no sé si en todo el libro, pero en este capítulo se habla del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo y del Espíritu de Cristo como sinónimos. Después léanlo, es muy interesante. Cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y santidad de la sagrada ley de Dios. Ahí estamos empezando a transitar el camino correcto. La conciencia, cuando cedemos a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica. Somos conscientes. Vuelve a la vida mi conciencia, está diciendo. Se vivifica y se discierne algo de la profundidad y la santidad de la ley de Dios. Estamos tocando temas sagrados. Cuando hablamos de la profundidad y de la santidad, estamos hablando de las cualidades de Cristo. Dice también que la conciencia, se toma conciencia de la justicia de Jehová, ¿sí? De paso, ese es el contenido de la mayoría de los salmos, ¿sí? David, ¿qué decía? Él hablaba de la importancia de la conciencia de la justicia de Dios en un mundo justo. ¿Quién no sabe, quién no cree acá que estamos en un mundo injusto? No hace falta ni salir de la iglesia, pero si salimos, enseguida nos damos cuenta que estamos en un mundo injusto por un montón de motivos. La convicción se posesiona de la mente y el corazón. Entonces, el pecador tiene conciencia de la justicia de Jehová. Siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante de Dios. Ve el amor de Dios, la belleza de su santidad y el gozo de la pureza. Aquí estamos orientados en el camino. Ahora vamos a hablar de eso. Ansía ser limpiado y restituido a la comunión con el cielo. Temor de aparecer con mi iniquidad y con mi impureza. Anhelar ser limpiado. ¿Sí? ¿Por qué? Por eso mismo. El salmista tenía temor de aparecer tal como era. Aquí está la otra galería, la que nos inspira. David. Mucho hemos hablado del Salmo 32 y del Salmo 51, que son los salmos que expresan su real arrepentimiento. Hay varios párrafos, pero después de su caída ilustra la naturaleza del verdadero dolor por el pecado y dice: no imploró solamente por perdón,
muchas veces nosotros, con mucha ligereza, pedimos perdón por nuestros pecados. Sino también por pureza de corazón. ¿Qué es el perdón si no tenemos pureza de corazón? Deseo tener el gozo de la santidad, ser santos. ¿Qué es santos? Hagios es apartado para uso divino. Ese es el significado. Eso es ser santo. Dedicar nuestra vida a Dios. Querer limpiarnos de nuestras impurezas. Es muy fácil pedir perdón. Entonces, ¿qué? ¿Estoy preparado para pecar? Eso se le presentó a Pablo en la cabeza y dijo, entonces voy a pecar para que abunde la gracia. En griego, ¿qué dijo? De ninguna manera. ¿Se lo digo en griego? Me genoito. Es enfático. No es así. Debemos ansiar la pureza. Y eso es lo que nos cuesta. ¿Fue así nuestro arrepentimiento, así como el de David y otros personajes? Dice Elena que esto está más allá del alcance de nuestro poder. No podemos lograr esto nosotros. Solo se obtiene de Cristo. Por eso Cristo es la respuesta. Estaba bien el cartel, solo que estábamos haciendo las preguntas incorrectas. Pero entonces, ¿puedo ir a Cristo sin estar arrepentido? Algunos dicen que no. ¿Alguien dice que sí? Anímense. ¿Puedo ir a Cristo sin estar arrepentido? Elena de White dice, muchos en esto yerran. Y dicen, piensan que no pueden ir a Cristo a menos que primero se arrepientan. En esto algunos se equivocan. Y que el arrepentimiento los prepara para el perdón de los pecados. ¿Es verdad que el arrepentimiento precede al perdón? Claro que sí. No puedo pedir perdón por mis pecados si no estoy arrepentido. ¿Sí? Pero, ¿debe el pecador esperar hasta haberse arrepentido antes de ir a Jesús? ¿Ha de ser el arrepentimiento un obstáculo entre el pecador y el Salvador? ¿Se entendió? No, de ninguna manera. La virtud que sale de Cristo es la que guía a un arrepentimiento genuino. Dice, de ninguna manera puede ser un obstáculo el arrepentimiento para ir a Cristo. Los discípulos no estaban arrepentidos, no tenían conciencia de pecado, no sabían lo que estaban haciendo con sus pensamientos en el aposento alto junto con Jesús, pero estaban con Jesús. ¿Se entiende? La virtud que sale de Cristo es la que guía a un arrepentimiento genuino. La Biblia enseña que el pecador debe arrepentirse, la Biblia no enseña que el pecador debe arrepentirse antes de poder aceptar la invitación de Cristo. Clarísimo. Vayamos a Cristo tal cual estamos y somos. La virtud que sale de Cristo es la que guía a un arrepentimiento genuino. En otro lugar dice, Cristo implanta
en nosotros enemistad contra el pecado. Pero ¿cómo saber entonces? ¿Cómo saber si el Espíritu Santo está obrando en mí? Todo deseo de verdad y pureza, toda convicción de nuestra propia pecaminosidad es una evidencia que el Espíritu está obrando en nuestro corazón. Leo de nuevo: todo deseo por la verdad y por la pureza. Acuérdense de David, de la galería buena. ¿Sí? ¿Qué dijo David? ¿Sí? Renueva un espíritu recto dentro de mí. El Salmo 51. No quería solamente el perdón de su pecado, no quería sacarse la culpabilidad, no quería liberarse de la culpa. ¿Qué quería? Que Dios cambie el corazón. Cuando hacen un esfuerzo por reformarse, nacido de un sincero deseo de hacer lo correcto, es el poder de Cristo el que los está atrayendo. Una influencia de la que no son conscientes obra sobre el alma. ¿Escucharon? Nosotros no somos conscientes de la influencia del Espíritu Santo en nosotros. Para acercarnos a Cristo, para ir a Cristo. Los discípulos estaban con Cristo. ¿Les faltaba? Sí, les faltaba. Pero estaban ahí, estaban con Cristo, estaban en la iglesia. Ceder a la influencia del Espíritu de Dios. Ir a Cristo, agobiados. ¿Cómo dice el versículo 11:28 de Mateo? Venid a mí todos los que han sido perdonados vuestros pecados. Dice así: agobiados, trabajados, cargados. No está hablando de las tareas del día, de lavar los platos. Está hablando de nuestros pecados. Venid a mí los que estáis con pecados. Y a los que más les perdone, mejor se van a sentir. La parábola de los dos deudores. ¿Quién lo amó más? ¿Al que más le perdonó? Ceder a la influencia del Espíritu de Dios. Imperceptible, como un soplo. Dice Elena de White que no nos vamos a dar cuenta de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, pero está. Arrepentirme genuinamente, obtener el perdón de mis pecados y obtener y ansiar la pureza del corazón. Es impresionante lo que encontré acá también. La palabra, utiliza varias veces la palabra algo. Es terrible, porque dice algo. A veces creemos que podemos entender todo de Dios cuando aceptamos a Dios. Y a veces entendemos algo, nada más. El primero que leí, que lo pasé por alto a propósito, pero dice: cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y la santidad. Y hay otros algo aquí. Dice: comienzan a comprender algo de la justicia de Cristo y exclaman: ¿qué es el pecado? Cuando entendemos qué es el pecado y lo que costó al cielo el pecado, ¿qué es el pecado para que exigiera un sacrificio tal por la redención de su víctima?
fueron necesarios todo este amor, todo este sufrimiento, toda la humillación, para que no pereciéramos, sino que tuviéramos vida eterna. Esas son las preguntas correctas. Hay otro algo aquí. La misma mente divina que obra en las cosas de la naturaleza habla al corazón de los hombres y crea un deseo indecible de algo que no tienen. ¿Qué es lo que no tenemos? Descanso y paz. La gracia de Dios, el Espíritu de Dios está suplicando que busquen las cosas que solo pueden dar paz y descanso. Eso es lo que no tenemos. Y otro más, el que en su corazón anhela algo mejor que lo que este mundo puede dar, reconozca este deseo como la voz de Dios que habla a su alma. Algo. Ella dice algo. No podemos tener todo, no podemos conocer todo de Dios, pero con solamente es tan grande la justicia, con entender algo de la justicia, algo de lo que el pecado le costó al cielo, es suficiente. ¿Qué pasa si no creo que soy pecador? O tan pecador, o sí creo que mi pecado es más pequeño que el de mi hermano que está a mi al lado. Tenemos una parábola que lo ilustra muy bien: el fariseo y el publicano. Y la Biblia dice que el publicano descendió santificado, justificado, descendió justificado. Empezamos preguntando cómo se justificará el hombre ante Dios. Así: sé propicio a mí, pecador, sintiendo la necesidad. Pero ¿qué pasa si postergo mi necesidad? ¿Qué pasa si postergo mi decisión de ir a Cristo, de arrepentirme genuinamente? Dice Elena de White: cuidado con la indecisión. No juegues como Balaam. Eso no lo dice ella, lo digo yo. No juegues con Dios. Si lo conoces a Dios, no juegues con Él, a que sos o que no sos. ¿Sos mesopotámico o sos del pueblo de Dios? ¿Consultás a Jehová para todo lo de tu vida o solamente cuando crees que Dios te va a dar la respuesta que vos estás esperando? Cuídate de la indecisión, dice. No la postergues. ¿Por qué? Y habla de la brevedad y la incertidumbre de la vida. ¿Qué sabemos hasta cuándo vamos a tener oportunidad de arrepentirnos genuinamente y de entregarnos a Dios? Cede a la invitación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, dice aquí Elena de White, y agrega una frase que esa la pongo en un cuadrito: lo que no venzamos nos vencerá. Hoy es el día de tu salvación. Hebreos, sí, las inspiradas palabras de Pablo, dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Cuando Satanás venga, ¿vieron la primera vez que nombramos a Satanás? Hablamos tanto del Espíritu de Dios que no hacía falta. Cuando Satanás venga a decirte que sos un gran pecador, mira al Redentor, y di: Cristo vino al mundo para salvar al pecador. Hermano, no te autojustifiques. Hazte las preguntas correctas, como en el Pentecostés. Vayamos a Cristo así como estamos.
Arrepiéntete genuinamente de tus pecados. Mucho costó al cielo salvarte. No demoremos nuestra decisión. Pidamos a Dios el deseo de vivir una vida de santidad y estudia su palabra con oración. Este es mi deseo en esta mañana. Amén.